Pues en esta ocasión nuestra sección Los libros no muerden, en un momento de lujo, sale de los estudios y en esta primera vez que salimos del estudio nos encontramos con una gran personalidad. El pretexto de los libros, el pretexto de la literatura, nos permite reunirnos con una gran personalidad de verdad, 5 generaciones. Nos invita a su fundación, nos permite estar aquí con él unos momentos para conocer su vida, para conocer cómo le hizo con esos libros. Pues quién mejor que ya está aquí con nosotros. Licenciado Miguel Alemán, ¿cómo está? Cuauhtémoc, bienvenido. No, gracias. Estamos muy contentos por estar aquí con usted, de verdad. Muchas gracias. Pues platicar de literatura, licenciado. Pues encantado. ¿No? ¿Usted a qué edad fue en la que escribió su primer libro? Más bien empecé en una revista, Sí. en el Colegio México, viejo Colegio México de Mérida, 50 y 33, la secundaria, en primaria. Escribimos una pequeña libretita sobre los niños héroes, Mario Moya y yo, Okay. que estábamos desde entonces de compañeros de escuela. Luego en secundaria, con más compañeros, éramos encargados de los anuarios de la secundaria. En preparatoria, en el CUM, hice una revista que se llamaba Vox Legis. Y ahí sí era una revista que circulaba muy bien en el CUM. Y empezamos a tomar fotografías de colegios de señoritas que estaban cercanos. Entonces sacábamos a las más bonitas y se vendía también la revista en sus colegios. Muy bien. Y luego sacamos una revista que se llamaba Voz, ya más seria, funcionó muy bien 5 años. Era en papel couché al principio, luego en otro papel más discreto y más comercial, porque el tiraje ya era mayor. Pero luego se pelearon mis 2 socios muy importantes. Uno era, llegó a ser secretario en la universidad de la UNAM, y el otro pues era un escritor de obras de teatro que también se dedicó más al teatro que a la revista, y yo también me dediqué más a seguir al cine. Sí, vemos. Que a la televisión. Fuimos evolucionando y pensamos que alguien quería comprar la revista, pero no tuvimos éxito. Entonces nos metimos en Voz, pero ya en televisión y cine, y nos asociamos con Jorge Negrete. Mira. Y fue muy exitosa hasta que desgraciadamente pues murió Jorge, pero nos fue muy bien. Y con los hermanos Rodríguez hacemos la distribución. Sí. Logramos juntar a Pedro Infante y a Jorge Negrete en una película que se llama Dos tipos de cuidado, que todavía la veo seguido en muy televisión. seguido. Y en fin, pues de ahí pasé a televisión. Sí. Y de televisión pues me fui a la política, y de la política y entonces en todos esos pasos que di en mi vida fui escribiendo algo, y de mi experiencia, de lo que veía yo, de lo que entendía yo, de lo que me preguntaba yo, o de anécdotas, pues iba yo apuntando en una libretita, y papeles y papeles y papeles. Después decía uno, ¿qué hago con tanta nota? De ahí salía alguna idea. Artículos, pues sigo colaborando en el Universal. Periódico Universal. Y en fin, escribo porque siempre hay algo que aprendí, hay algo que quiero comunicar, hay algo que quiero protestar o que quiero proponer. Y creo que es algo que es muy natural. Digo, si puede uno. Soy hasta pintor los domingos. Mire, qué bien. No pinto. Mi mujer pintaba y pinta muy bien, y ella fue mi primera maestra. Luego seguimos otras maestras y me gusta mucho. Es decir, es una manera de crear, ¿no? Porque uno se encuentra desafiante ante una tela blanca y parece que la va uno a herir. Sí. ¿Qué voy a hacer aquí? O ante la hoja blanca de una máquina, igual, ¿no? Se sienta uno
que escribo. Horas y horas y no sale nada. Sí. Y de repente un detalle le recuerda algo o siente algún problema que quiere tratar. Y de repente brotan la idea, las palabras y ya. Esta historia que a pretexto estamos por aquí, licenciado, El héroe desconocido, coméntele a la gente cómo resulta esta historia tan vigente a tantos años de haberla escrito, ¿no? Pues si leen las 3 primeras páginas, Sí. parece, antes era nota roja en los periódicos, Sí, ahora sí. es todos los días. Tristemente. Y el hecho de que andemos en la búsqueda de un héroe, ¿no? En cualquiera de las facetas, en cualquier área de la vida. Yo creo que en México, no sé, desde antes de que llegaran los españoles, había esas historias, esos mitos, como en todas las grandes leyendas de culturas como la griega o cualquier otra. Hay dioses, hay héroes, hay de todo, ¿no? Villanos. Y aquí en México, pues desde los aztecas, los mayas, todos tienen mitos. Y esos mitos pues siempre están representados por las fuerzas naturales, porque antes no se guiaban aquí en la agricultura por los soles, sino por las lunas. Y bueno, todo eso es algo que va uno por generaciones, de alguna manera absorbiendo, pensando y viviendo. Porque de repente se repite la historia, ¿no? Cuando se conoce. Pero hay que vivir para adelante y no para atrás. Me tocó en el estado que me impresionó mucho, que era y es el estado de San Luis Potosí. Ha avanzado mucho y veo que el gobierno se ha preocupado por muchas de estas cuestiones. Pero entonces, Río Verde, que yo le pongo Valle Verde, era terrible. Era un lugar maravilloso, lleno de naranjos, el perfume de las flores de azahar era precioso. Y había un señor de la Rosa que era presidente de los Leones aquí en el Club de Leones de la Ciudad de México, entonces estaba de moda. Y ahí me lo encontré desayunando. Dije, ¿qué hace usted aquí? Pues voy a crear un Club de Leones, pero mira, aquí esta ciudad no te dan ni agua. ¿Y cuántas gentes ha reclutado usted? Dice, una. Sí. Entonces fuimos a una comida del gobernador, a todos los productores de naranjos, de árboles de naranja, porque el gobernador iba a hacer una carretera que bajaba del altiplano y se iba hasta Valles, que existe ahora. Valles todavía. Y había planeado hacer Cantinflas una gasolinera en el Triángulo. Entonces, después de que habló el gobernador para decirles que iba a hacer eso y todo eso, y que pues, le pedía a cada productor por arbolito 50 pesos para cooperar. Y entonces le tocó hablar al representante de los hombres de negocios ahí, y se paró y dijo, mire, señor gobernador, no le damos 50 pesos, le vamos a dar 200 pesos, pero porque no haga la carretera. No queremos que entre aquí nadie. ¡Qué barbaridad! Y entonces, en el Parque Central, dije, bueno, pues aquí, ¿quién será el héroe? Busqué a Benito Juárez, no estaba. No estaba. Busqué a Hidalgo, no estaba. Tampoco. Morelos, no estaba. Dije, bueno, pues Pedro Infante, ¿no? Porque acaban de hacer una estatua con llaves aquí en la Ciudad de México. No, tampoco. No había nadie. Y mire, y eso me lleva a otro libro que también escribió, que se llama Si el águila hablara. Porque usted ha estado muy, pero muy cerca de, pues llamarle poder, licenciado, Sí, ha estado muy cerca. Y este libro, pues, platíquenos de qué habla. Pues desde niño estuve muy cerca del gobierno federal, sobre todo, y estatal de mi estado. Entonces yo veía cómo cambiaba el hombre con el poder. No era igual, no saludaba igual, no firmaba igual. Yo decía, pues,
¿qué les pasa? Pero yo lo veía también en mí. Cuando iba yo a la escuela, me trataba, desde primaria, mi mamá me enseñó a leer y escribir y a contar un poquito más, a sumar. Fui y yo vi que de alguna manera pues me trataban distinto a los demás. Y luego los demás niños al ratito ya también me trataban distinto a mí. Unos con más cercanía, otros al revés. Y yo decía, pues, ¿qué hice yo? Y los maestros también iban a cambiar. Y me cambiaba yo de Veracruz a Jalapa a la escuela. Igual. Luego nos venimos aquí a México y cambiamos cinco veces de escuela, 4 veces de escuela. En la quinta ya nos quedamos hasta preparatoria. Pero cambiamos también de casa, de domicilio, porque al venir de Veracruz nos fuimos al sur de la ciudad, estaba muy lejos del centro. Entonces teníamos que venir más cerca. No había nada más cerca, fuimos a otro lado, terminamos en la colonia Roma. Y ahí sí ya encontramos un lugar que estaba enfrente del Toreo, que ahora es el Palacio de Hierro, sí. Ya tiraron la casa donde estábamos y hicieron un edificio ahí. Pues de ahí me iba yo caminando ya a la escuela, muy bien. Pero los cambios de escuela me daba mucho miedo, francamente, porque mis amigos que ya más o menos había hecho, o había yo logrado entrar a un equipo de fútbol, en donde mi mamá no tenía ni idea de los equipos, porque me compró un equipo nuevecito en la primera escuela para jugar, pero era de Lorenzo de Almagro, que se acuerda que eran rayas amarillas y negras. Entonces no había equipo donde yo pudiera jugar solito. Entonces ya le dije, no, mamá, me quité la que me regaló ella, una camiseta, el América, creo que andaba de blanco y azul, no sé, pero me quedaba. Entonces me quedé ahí en ese equipo y cambiamos de escuela. Entonces otra vez conocer a los maestros, hacer nuevos amigos, y de repente otra vez nos cambiamos de escuela. Y tenía que ser pues de meses, porque la Secretaría de Educación menos de 3 meses no lo permitía, entonces me quedaba todavía en la antigua y ir a la otra. Y luego ya finalmente fui haciendo amigos de toda la vida, porque muchos nos quedamos juntos hasta leyes, y otros se fueron a medicina, etcétera, arquitectura, ingeniería. Pero toda la vida de alguna manera nos hemos encontrado y tratado. Ahora que habla de amigos, licenciado, me gustaría preguntarle por un amigo que realmente usted, con el que transformó la televisión, el licenciado Jacobo Zabludovsky. Esa crónica del hombre a la luna, que ya es histórica, pues ya es yo un ícono. Lo formé, pero me lo encontré. Bueno, él era estudiante de leyes también. Entonces, sí, claro. Luego lo dejó un tiempo y luego regresó otra vez. Pero en el ínterin, pues yo lo leía en sus crónicas de toros, saliendo de la plaza, ya encontraba uno el periódico y ahí estaba ya la nota de él. Nunca supe cómo le hizo, pero ahí estaba, con la crónica de esa tarde. Luego, en muchas cosas lo fui siguiendo. Entró al radio. En el radio tenía datos estupendos. Su forma de entrevistar era audaz, pero sin lastimar y sin tratar de ser fiscal, sino un verdadero entrevistador. Y fuimos siendo amistad. Entonces la W nos unió otra vez. Entonces Jacobo pues era mi compañero, mi maestro. Yo decía, bueno, ¿cómo lees? Mira, vente, vamos a entrevistar a fulano de tal. Pero vamos a leer algo de él para comprobar fechas y hacer esto. Entonces se preparaba muy bien y leía impresionantemente. En cada momento que tenía para leer, se ponía a leer. Para preguntar, para alguna investigación que quería hacer, buscaba a los mejores, tenía un equipazo, los mejores elementos,
los tenía ahí cerca. Gracias a él y al equipo que ya tenía con mujeres, logré meter a más periodistas mujeres en la televisión, en noticieros. Sí. ¿Y de escritores, maestro? Bueno, de escritores, todos los que en mi vida han atravesado de alguna manera, o yo por su camino, o los hemos buscado, que en español, en francés, en inglés. He tenido la fortuna de veras de leer y de conocer a muchísimos de nuestra época. Y irse más atrás todavía. Yo me acuerdo que con Jacobo viajamos de la mano los dos con Pierre Loti, porque cuando leímos su libro nos describió de tal manera dónde se encontraba el este con el oeste, que conocíamos Istambul gracias a él, hasta por las calles. Agarramos el libro y decíamos, mira, en el cerro este hay un cafecito, vamos a ver si está todavía. Okay. A veces había algo o había estado, pero nos tomamos una foto y tomamos datos. Istambul lo conocimos, mezquitas, barrios, hoteles, cafés, calles, trenes, tranvías, no trenes. Ahora, aprovechando que usted también conoció este momento de la llegada de la televisión a México, ¿cómo logró usted que la televisión llegara y qué televisión llegó? Bueno, teníamos, cuando nació la televisión, 3 distintos sistemas. El sistema norteamericano, que era de menos líneas, muy sencillo, más comercial. Sí. El sistema PAL de Alemania, que Brasil y Portugal lo adquirieron y lo modificaron, se llamaba PAL modificado. El inglés, que era también otro sistema de X número de rayas. Y el francés, que era todavía más complicado que los otros 3. Entonces como que se fueron acoplando unos a otros y el sistema americano pues triunfó. Y cuando vino el color, que teníamos pues nosotros al ingeniero González Camarena, que ya había registrado la televisión los 3 colores básicos, etcétera, Japón logró un proyector que utilizara las barras de esos colores. Sí. Y entonces vino la televisión a color. Pero estábamos siempre muy atentos a lo que venía, lo que estaba por salir, etcétera. Y se lo lleváramos a las autoridades para que o lo hicieran o nos permitieran hacerlo. Y poco a poco pues fuimos encontrándonos cine y televisión y se ayudaron mucho en vez de que se compitieran. Claro. Resultó que fue un héroe, un villano, que era Juan Orol, porque fue el que hizo que el cine y la televisión tuvieran la misma rapidez. Sí. Si ustedes se acuerdan, en el cine había que explicar cómo había llegado un señor que había dicho que iba a Cuernavaca en un automóvil a visitar o a hacer algo, y veíamos la carretera y serpenteaba la carretera y la cámara tomaba la nube y el árbol y toda la panorama, y llegaba a la Cuernavaca y entraba por X lado y llegaba a la casa donde iba a ir. En la televisión, si ahora vemos un coche y se queda la cámara más de 3 minutos en el coche, no sirve. Claro. No pasó nada. Sí. Estamos esperando que explote el coche, que choque el coche, que algo pase. Sí. No pasa nada. Ese era Juan Orol. Llegaba vestido de blanco, entraba al baño, no sé qué, y salía de negro. No explicaba nada. Salía de su casa y estaba lloviendo. Se subía a su coche y llegaba a otro lugar y estaba seco. Y no tenía la explicación. Pero ahora en el cine pasa lo mismo.
¿Cómo llegó este señor? ¿Quién sabe? Pero llegó. Ahí está. Nos vemos en Chihuahua. Ahí están en Chihuahua. Nos vemos en Istambul. Ahí están en Istambul. Rápido. ¿Cómo llegaron? Ese es otro problema. Eso no lo toman. Entonces le dieron una gran velocidad, Sí. gracias a la televisión, al cine. al cine. Y de los programas de aquel tiempo de la televisión, ¿extraña alguno? ¿Trabajó en alguno? Bueno, sí, extraño el estar dentro de los problemas que día a día se suceden. Obviamente, pues tiene uno que dedicarse a algo que conoce y que le interesa, pero no puede uno estar en todas partes. Me interesa mucho la comunicación, eso es vital. No confundir el informar con comunicar. Totalmente de acuerdo. Ni tampoco ser fiscal. De acuerdo. Son tres posiciones distintas. Si va a ser fiscal, ok. Entonces ya sabemos que el malo tiene que dar una opinión y hace pedazos al bueno o discute con él. Pero no en una entrevista, a la hora de las preguntas, hacerlo pedazos. Porque no sé qué vaya a contestar, pero no va a ser muy profundo, no muy cierto. Y entonces empezamos a confundir. El promover, por decir algo, todos los días, ¿cuántos muertos hubo en México? Pues es una estadística que de repente se nos va a hacer muy natural y eso va a ser muy grave, muy grave. ¿En algún momento usted, licenciado, se imaginó que la televisión llegara a ese nivel? No, yo pensé que la televisión podía hacer más aclaraciones que problemas, que se podía meter más a soluciones que a buscar. Justamente la plática que hay en El Héroe Desconocido de distintas nacionalidades y en la cantina, y los que son comunistas y los que son socialistas y los que son si son españoles republicanos, que cada quien en la cantina jugando dominó y tomando. Iguales, todos iguales. Entonces, ese es algo que yo pensé que la televisión podía servir mucho, porque pues ahora el cine lo puede hacer porque es el único medio cautivo que existe. Para ver cine hay que pagar la entrada o hay que comprar el pay-per-view o lo que sea en la televisión. O el Netflix. Le apagan uno la luz en el cine, no lo dejan hablar, se sientan en hileras y le apagan la luz y se acabó el diálogo. Y la pantalla pues, es más grande que uno. La pantalla de televisión es más chiquita, entonces da más confianza. Sí. Si ve uno seguido a un personaje y lo ve uno en la calle, le habla uno de tú. En cambio, en el cine pues, era la doña, don Jorge, don Mario, ¿no? Sí. Es que son vasos que hay que cuidar con mucho cuidado, valga la redundancia, pero es como un arma. Usted ahora ya pertenece ya es propietario de una parte de Televisa Radio, la XCW, donde comenzó pues, toda esta generación de medios en México. ¿De alguna forma usted pretenden dejar esas cifras y hacer otro tipo de contenidos? Le puedo decir que para mí la W me hizo soñar. Yo soñé con Cricri, seguí con las radionovelas, seguí soñando con la música, con los grandes actores, soñé con los músicos como Agustín Lara. Me eduqué prácticamente en la W, Sí, estaba claro. yo pegado a la radio y
oía yo las noticias, me interesaban, pero me comunicaba yo con todos mis compañeros porque oían el radio en la escuela, y obviamente hasta donde no hay luz eléctrica llega el radio. Sí, cierto. Entonces, todo lo que sea actualidad va a trabajar para el radio. Se van a comunicar como quieran, en línea, como sea, pero el radio va a darle siempre el sonido. Va a sentirse lo que sucedió en ese momento, o qué dijo fulano de tal hace mucho tiempo. Cierto. Porque ahí está su voz, está su imagen también, pero si no puedo ver algo con imagen, lo escucho en televisión. Sí. Y ahora que nos enteramos que Televisa estaba por vender su participación en la W, yo sentí el agradecimiento que tuve para esta estación, que es la voz de América Latina, desde México. Y dije, pero no, ¿quién la va a comprar? Ya la mitad es de un grupo muy importante español. Es un grupo enorme, muy importante. ¿Cómo es posible? Bueno, la están vendiendo. Pues yo quiero ponerme en la lista. Afortunadamente estuvieron de acuerdo y la adquirimos. Estamos en proceso de... Ahora, licenciado, esta pregunta ya es de culto. ¿Cuál libro o cuáles libros, si me quiere compartir más de uno, han marcado su vida? Son francamente... Dígame de la niñez, a lo mejor se acuerda del primer libro que le leyó su mamá. Yo no sé, compártalo. El primer libro que me dio mi mamá no fue de niño chiquito, sino fue ya cuando estaba yo pues ya en tercero, cuarto de primaria. Se llamaba Sandokan. Oh. Era el héroe del... Sí, cómo no, un héroe. del oeste, del este. Sí. Luego empecé a leer a escritores mexicanos. La historia de México la aprendíamos sobre todo en el famoso Libro Rojo. La historia me llamaba mucho la atención, y pues desde luego la conquista de México fue el primer libro que mi mamá me dijo, léelo y me lo platicas otra vez, a ver. Y me puse a leer. Examen del libro. El examen, sí. Bueno, leí hasta Prescott, ¿cómo se llama el inglés? Para ver cómo eran las dos versiones. Sí. Ahora un francés nos está diciendo que no lo escribió ¿cómo se llama? Bernal Díaz de Castillo. Bernal Díaz de Castillo, sí, Cristian Duverger, Fernán Cortés. Sí, exactamente. Entonces, bueno, qué bueno que leí de niño. Sí. Y más bien me regalaban libros de historia, pues de historia de Veracruz, de historia de Guanajuato. Tuve un tío que escribió mucho. La familia de mi mamá es de Guanajuato, y nosotros, mi papá, de Veracruz. Entonces leía yo de Veracruz, leía yo de Guanajuato. Y en Guanajuato había más historias de todo tipo, incluyendo las pues leyendas, hasta que llegué a Cayucan y me encontré con que es maravilloso el número de leyendas que hay de los popolucas y de toda esa parte de Oluta. Es impresionante, porque tiene una imaginación que solamente los chinos o los podían abarcar tanto, pero fueron apasionantes, y esos fueron mis primeros libros. Es más, me dice, no te puede fallar si tu primer libro puede ser, por ejemplo, la Biblia. Pues no fue mi primer libro. ¿No? Y sí me impresionó más el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y el Nuevo Testamento se me hace otra cosa totalmente distinta.
pero es más interesante, aunque el otro es más importante, porque prácticamente todo lo anterior es fe. Sí. Creencias. Y todo lo demás que viene en el Nuevo Testamento es fe y existe, o existió. Licenciado, usted que tiene una amplia experiencia en la parte pública, en la parte privada, que además es una persona que le apasiona la lectura y la cultura, ¿qué necesita México para promover más esta parte sensible de la gente, esta parte culta, si me permite el término? Estudiar. Desde la primaria, secundaria, todos los niveles. Estudiar. No es posible una decisión de nadie si no conoce el por qué o a dónde. Cuando menos es como alguien que dice, vamos a buscar el domicilio de fulano de tal, este es el teléfono, bueno, ya tengo algo para guiar. Sí, claro. Pero ese de que llega alguien y se pierde en una calle, pues no la va a encontrar, porque si preguntan no le van a decir. Y si me lo permite, licenciado, creo que eso empieza desde el hogar, ¿no? El Desde tratar de fomentar, el buscar, el informarte. Si alguien se informa en algo que le guste, va a seguir preguntando. De acuerdo. Y el hecho de preguntar, va a aprender y va a buscar, va a leer, va a comprobar, en fin. Y puede llegar a ser un perito en la materia. El que se mete en todo no es bueno en poquito, no en mucho, pero vital tiene que ser algo que le interese. A mí, por ejemplo, me ha interesado siempre la cuestión aérea. Sí. Ahora yo creo que pues toda la electrónica va a ser pues aéreo, sí. Todo. Ya en el espacio la línea recta no es la más corta. En fin, hay una serie de cosas que van a cambiar. Sí. No me van a tocar a mí, pero me interesa saber cómo va a ser. Entonces va uno preguntando, viendo, ¿sí? Y ya un poco para ya no quitarle más tiempo, valioso tiempo, licenciado. ¿Cómo ve a México? Ahorita el resultado es la violencia y obviamente la falta de seriedad, de honor en los funcionarios del gobierno. Entonces no les tenemos confianza. Entonces hay una desconfianza que empieza en nuestra casa, en nuestro hogar. Y la única respuesta es fulano de tal no sirve. Y ese ya se acabó, es el juez total. Yeah. Oye, pero que fuera, no sirve. Este amigo no te conviene. Todo es negativo. Yo no veo que alguien diga, oye, qué buenos amigos tienes. Oye, qué bien, va a ser fulano de tal. Y si alguien logra tener éxito, hay que encontrarle defectos. Cierto. Entonces, como que si estuviéramos uno en contra del otro y los medios lo están fomentando. Entonces, obviamente, pues, si no tenemos confianza en nadie y además nos los demuestran con un acto, pero no sacan todos los buenos, sino el malo. El hecho de que alguien haga algo heroico pues no tiene chiste, que le den una medalla. No vende. Pero si alguien hace algo malo, bueno, nos acabamos todos. Sí. Eso no estamos ya pensando, es decir, no estamos recapacitando o digiriendo para poder aceptar algo que efectivamente puede o no ser positivo para nosotros. Pero si nosotros no tenemos confianza en uno mismo y no se siente uno capaz uno mismo, yo sí puedo hacer eso, me gusta, me interesa, lo voy a hacer, y lo hace, y va fomentándolo con la familia, con los amigos, etcétera, pues se van dando cuenta de que formar un equipo es muy importante.
porque uno solo no va a llegar a ningún lado. Pero el que emprende algo, que tiene un gran equipo, que tienen que ser pues mejores que él en lo que él no sepa o no conozca, eso lo va a llevar a donde él quiera llegar, en los negocios, en los deportes, en donde quiera, porque va a estar siendo fiel a lo que quiere hacer. Quiere practicar todos los días, va a practicar todos los días. Quiere aprender, quiere leer, quiere ver, todo, va a aprender. Y él va a enseñar y va a tener confianza en quien lo apoye, en quien lo ayude. Hay que tener confianza en uno mismo y emprender una vez que aprende uno lo que proyecta, lo que quiere. Y no se queden callados, pero lo que digan tiene que tener sustancia y algo de sustentación. Si no, van a confundir más, ¿no?, a todos nosotros. Y no vamos a poder entendernos ni a recuperar el México lleno de sueños, lleno de esfuerzos y de reconocimientos. Se los digo porque la experiencia me ha enseñado que desgraciadamente son más los que destruimos que los que construimos. Y mire quién está aquí, mire nomás, mire. No venía preparado. Aquí está usted con el licenciado Sabludovsky. ¿Cómo ve? Cuando la televisión... Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Si me permite, se lo voy a dedicar con mucho gusto. Y mientras usted me dedica el del héroe desconocido, ¿no? Sí, cómo no. Sí, si el productor nos toma una foto, mire, usted con este y yo con este. Nomás, así.